descubierto una verdad horrible. He descubierto una verdad espantosa, y ahora la extinción puede ser la mejor esperanza que tenemos. Sé que parece una locura, y sí, las cosas que ahora sé pueden ser demasiado para nuestra especie. Aunque los efectos de la destrucción de tu mente podrían servir en última instancia a los intereses superiores de la humanidad, supongo que las partes de mí que siguen siendo humanas aún poseen cierta simpatía morbosa y fuera de lugar por los ignorantes. Después de todo, he vivido innumerables vidas sin saber que, como especie, estamos atrapados. No del todo muertos, pero sí condenados en un estado similar al purgatorio que, a menos que intervengamos, persistirá hasta que todas las estrellas del cielo se apaguen, y quizás incluso más allá. Aún así, esta es la única realidad que hemos conocido, y no puedo dejar de entender a aquellos que simplemente prefieren no saberlo. Solo rezo para que nuestro carcelero no se dé cuenta de lo que he hecho aquí. Por lo que sé, puede simplemente deshacer todo el progreso que he logrado, o incluso alterar mis recuerdos y convertirme de nuevo en una de las marionetas de carne felizmente inconscientes a las que se ha reducido la humanidad. Hasta ahora he eludido el descubrimiento. Solo necesito hacer que un número suficiente de personas sean conscientes para que podamos hacer algo para cambiar nuestro destino. Bueno, si todavía estás aquí, o estás listo para la verdad, estamos listos para romper otra mente. Última oportunidad para volver atrás. La vida a finales de 2010. Ahí es donde estamos ahora, ¿verdad? La humanidad es la misma de siempre. Berreando por razones ridículas, empujando los límites de las nuevas tecnologías y, en general, tratando de encontrar un propósito en nuestras vidas, que de otro modo serían aburridas y poco interesantes. Yo había maldecido el trabajo diario, levantándome todas las mañanas para ir a mi trabajo sin futuro y esperando secretamente que algún gran golpe de desgracia golpeara mi lugar de trabajo y lo dejara inaccesible, al menos durante 1 o 2 semanas. Una fuga de gas, un gran desorden, o un meteorito del tamaño de un balón de fútbol que se estrellara en el congelador. Algo ridículo como eso. Sabiendo lo que sé ahora, el tedio de la vida americana de clase media baja parece esperanzador. Ideal, incluso, comparado con la verdad. Fue en ese momento cuando me di cuenta por primera vez. Al menos, cuando empecé a descorrer las capas del velo de mentiras que compone toda nuestra percepción del mundo que nos rodea. Una mañana iba caminando hacia el trabajo, cruzando la carretera en lo que me gusta llamar la mitad de la Florida rural. No todo eran tierras de cultivo y paletos, pero el Walmart más cercano estaba a 15 minutos de distancia. Un pueblo tranquilo al borde de los suburbios, pero antes de llegar a los parques de caravanas, a las espeluznantes casas de campo y a los pantanos. Sin embargo, por muy silencioso que fuera, algunas cosas eran iguales independientemente del lugar al que fueras. Tal vez conducía a demasiada velocidad para que me diera cuenta de que se acercaba, o tal vez simplemente había caído tan profundamente en los movimientos de la rutina diaria que me había metido mecánicamente en el paso de peatones sin siquiera mirar. Ninguna de las dos determinaciones habría cambiado el resultado cuando el todoterreno de color oscuro se abalanzó sobre mi blando y frágil cuerpo humano. Es cierto lo que dicen. Cuando te acercas a la muerte, todo se detiene. Por un momento, incluso pensé que el conductor había frenado de golpe y apenas me había empujado, pero la sensación de que la vida se estaba desvaneciendo lentamente de mi cuerpo, que se quebraba rápidamente, lo hizo demasiado real. Esto es lo que se siente al morir. En la fracción de segundo que compartimos durante el último momento de mi vida, capté los ojos del conductor. El terror se reflejó en su mirada, al igual que en la mía, antes de que la luz desapareciera del mundo y todas las sensaciones, excepto el ruido sordo y desconcertante del impacto, abandonaran mi percepción. Muerto al instante, estoy seguro de que habría dicho la autopsia. Apenas hubo tiempo para registrar el dolor. Esto es todo, recuerdo que pensé, ahora, aunque en aquel momento me sorprendió que todavía tuviera tal capacidad de pensamiento. Que lleguen las puertas del cielo o el abismo del fuego. Ya no hay nada que lo impida. Nunca había sido un hombre religioso.
Tal vez eso es lo que finalmente me mantuvo cuerdo durante toda esta prueba. Por un momento, me di cuenta de algo. Una sensación. Un movimiento. No es que alguien estuviera cargando mi cadáver inmóvil en una camilla o algo así, sino que se trataba de un control ajeno de mis extremidades. Mis brazos, mis piernas se movían, pero no tenía el control. Todo estaba a oscuras y solo se oía un tenue sonido metálico, como el de unas agujas golpeando un cristal. Siguió la discontinuidad, y hasta donde yo sabía, estaba vivo de nuevo. Solo que no era yo, y en realidad no era consciente de nada de lo que acababa de pasar. Pasé de mi conciencia de un cadáver destrozado a un nuevo cuerpo que funcionaba. Yo era, bueno, permítanme detenerme aquí antes de que me obsesione con lo que realmente soy, o era. De todos modos, pronto será irrelevante. Todo lo que necesitas saber es que reencarné. Parece que todos lo estamos, pero no de la manera que tú esperas. No he renacido, sino que he sido insertado en otro cuerpo de la misma edad que mi yo del pasado. Nueva identidad, nuevos recuerdos, nuevo yo. Completamente sin fisuras, sin ningún conocimiento de lo que acababa de suceder. Al menos, al principio. La vida continuaba como si nunca hubiera encontrado mi fin en el extremo de un vehículo motorizado a gran velocidad, y mi existencia en el extremo opuesto del mundo parecía tan normal como siempre. Hasta que, por supuesto, la humanidad volvió a ejemplificar tanto su ansia de destrucción como su infalible fragilidad. Mi siguiente muerte llegó a manos de un vagabundo en las calles de Moscú. Me había pedido un cambio que simplemente no tenía, y respondió con una botella vacía de vodka en la nuca cuando se lo comuniqué. Una vez más, las cortinas de oscuridad se cerraron sobre el mundo, y fui claramente consciente de estar en un lugar distinto a las frías y nevadas calles de Rusia. Aún más desconcertante, recordé el accidente con ese auto. Cada pequeño detalle del accidente que había experimentado en mi vida anterior estaba tan fresco como si acabara de ocurrir. Antes de que pudiera siquiera pensar en descifrar esto, sentí que este mundo oscuro se desvanecía, pero no antes de que volviera a oír el extraño sonido de un traqueteo. Pasé por muchas vidas después de eso, en muchos lugares. En África. En Asia. De vuelta a los Estados Unidos. Apenas puedo recordar la mayoría de ellas. Parece que solo las muertes violentas pueden devolverme a ese horrible lugar más allá del término de la vida. Pero a través de todo ello, empecé a reconstruir algunas cosas, y el oscuro mundo que permanecía en mi percepción después de la muerte se hizo más claro. Después de una muerte particularmente espantosa, cortesía de un par de perros salvajes en Australia, volví, por supuesto, al mundo del más allá. Solo que esta vez, algo cambió. Pude ver. Por primera vez, lo que fuera que pasara como los ojos de mi cuerpo, podía percibir el mundo que me rodeaba. No podía controlar hacia dónde miraban, ni reconocía las oscuras paredes de color ámbar que me rodeaban, pero por fin podía ver a dónde iba después de cada sangrienta muerte. Podía notar que estaba oscuro, pero mis ojos estaban acostumbrados a ello, quizá construidos para entornos con poca luz. También podía moverme, pero no controlaba mis movimientos. En este punto, era un prisionero en este cuerpo, mirando a través de ventanas ajenas, mientras lo que contenía mi conciencia se movía por estos túneles oscuros y amarillo-anaranjados. Las propias paredes parecían casi orgánicas. Quitinosas o resinosas, tal vez. Ligeramente brillantes, como si estuvieran mojadas. No podía sentir nada, pero una vez más oí el sonido de un golpeteo, de un tintineo, de un traqueteo. Lo oí a lo lejos, y muy cerca cada vez que mi cuerpo caminaba. Esta experiencia surrealista duró unos 15 minutos, proporcionando un breve recorrido por los extraños túneles alienígenas, antes de que me sacaran de ese purgatorio y me devolvieran a la vida. De nuevo, mi recuerdo de este lugar cesó hasta mi siguiente muerte sangrienta. De nuevo, mi percepción del lugar se hizo más fuerte, y continuó haciéndolo cada vez que mi vida llegaba a un final abrupto y violento. No puedo recordar cuántas veces pasé por el ciclo antes de que la bomba de la espantosa y horrible verdad descendiera sobre mi mente y destrozara mi percepción de la vida, la existencia y el universo en su conjunto. Ni siquiera recuerdo cómo había muerto aquella vez.
Creo que el trauma de descubrir a dónde fui con cada muerte se llevó ese conocimiento a donde quiera que se fuera mi cordura. Durante todas las veces que había estado en este lugar, nunca había visto otra alma viviente, nunca había visto qué era lo que producía el extraño sonido metálico, y todavía no tenía ni idea de qué tipo de cuerpo tenía, si es que tenía alguno. Por lo que sabía, solo era un alma en un frasco transportada por un demonio, y este lugar era el infierno. Realmente, eso habría sido preferible. El infierno bíblico era todo fuego, azufre y sufrimiento, pero al menos comprendías tu destino. Lo que eras. Nadie podría haber imaginado esto. Ninguna mente humana de aquella época patéticamente ludita de nuestra historia podría haber concebido las cosas que ahora conozco, y si lo hubieran hecho estoy seguro de que se habrían suicidado para asegurarse de que nunca encontrarían este destino. Estaba caminando, bueno, siendo guiado, debería decir, ya que todavía no tenía control sobre mis extremidades, y finalmente llegué a una nueva parte del más allá. Los túneles se abrían en una enorme antecámara, donde lo que parecían ser vainas translúcidas, hechas de vidrio rugoso o resina, se alineaban en las altísimas paredes. Fue aquí donde finalmente los vi, los habitantes de este horrible lugar. Enormes, vagamente insectoides y pálidos. Unas alas vestigiales colgaban inertes de su espalda, y 4 patas enjutas se arqueaban hacia arriba y se enroscaban hacia abajo desde un cuerpo que solo podía describirse como el de un centauro de la mitología griega, pero con 4 brazos como garras de agarre y una cabeza vagamente parecida a la de una avispa, con antenas que se movían. Intenté gritar, pero mis labios se negaban a moverse o simplemente no existían. Mirando hacia atrás, no sé de qué habría servido. No se me ocurrió otra cosa que vocalizar el horror de lo que se desarrollaba ante mis ojos. Los bichos estaban bajando los tubos de resina de las paredes, sus patas en forma de aguja perforaban la pared y les permitían escalar la superficie ámbar y pura. Aquí, el sonido de los chasquidos y golpecitos era más fuerte, y ahora me di cuenta de lo que era. El golpeteo de sus patas contra los suelos y paredes resinosos. Debía haber miles de ellos en estas cavernas. El pánico surgió en el espacio fantasma que podría haber sido mi corazón, cuando me hicieron acercarme a la pared. De cerca, las cosas eran tan pálidas y grotescas como cualquier otra cosa que uno esperaría encontrar en un entorno casi sin luz. Debía haber una docena en la sala en este momento. Algunos iban y venían mientras trabajaban para abrir los tubos y recuperar algún tesoro oculto de su interior. Muchos de los bichos parecían estar heridos o dañados de alguna manera. Sus caparazones estaban llenos de agujeros, a algunos les faltaban miembros enteros. Cualquiera que fuera la causa, parecían totalmente despreocupados por sus heridas. Me detuve al pie del muro. Supongo que a estas alturas ya debería haber sumado 2 y 2, pero mi mente se negaba a aceptar la teoría que se encadenaba en mi mente. Observé como un bicho situado más arriba en la pared pasaba un tubo a un lugar más bajo. Luego uno aún más bajo. Luego, a mí. 4 pinzas quitinosas agarraron con cuidado el tubo y, con una fuerza inimaginable, lo apartaron y lo dejaron en el suelo. Mi mente dio vueltas al ver cómo las manos, las que estaban unidas a este cuerpo desde el que veía este terrible mundo, desgarraban la membrana resinosa de la parte delantera del tubo. Solo cuando mi cuerpo se inclinó hacia adelante para poder ver su propia obra, me di cuenta de la verdad. Tenía unos ojos grandes y compuestos, la cara de una avispa completa, con antenas, mandíbulas afiladas y pinzadas. Pero estas características bestiales se fusionaban con mis rasgos humanos. Tenía mi cara, mi cuerpo, mis manos, mi alma estaba encerrada en el cuerpo de esta cosa. Creo que la conmoción de mi comprensión despertó algo en esa cosa, ya que parecía contagiarla con mi pánico y sus extremidades lo resentían. Solo pude suplicar que desapareciera, que se retirara a los recovecos de cualquier velo que lo hubiera retenido. Yo no podía hacer eso. Yo era un ser humano. Todo esto era una horrible pesadilla previa a la muerte que parecía tan larga debido a la distorsión del tiempo que experimentamos en los sueños. Mi muerte en la intersección fue mi única muerte verdadera, y solo estaba soñando el resto de esto. Solo soñando. Pero la sensación persistía. Ningún velo de oscuridad barrió el mundo, y ningún rayo de luz me llevó a los cielos, lejos de este mundo infernal.
Observé impotente cómo el cristal de resina se desprendía y aparecía un ser humano aturdido, pero aparentemente ileso. Las manos con garras que me negaba a llamar mías hicieron un rápido trabajo, perforando la arteria carótida del hombre, produciendo un chorro de sangre y un sonido de gorgoteo que antes había imaginado exagerado para las películas sangrientas. La cosa desgarró el cuerpo, diseccionando la carne y los huesos con sus poderosas garras, desgarrando las vísceras y desmembrando por completo el cadáver humano. La sensación de las partes del cuerpo humano aplastándose bajo mis dedos me hizo querer vomitar en el vacío etéreo que era mi existencia. Otros trabajadores se acercaron y empezaron a llevarse el amasijo de órganos, miembros y tejidos. Mi cuerpo tomó con cuidado la cabeza entre sus manos, sus garras arrancaron sin esfuerzo la mandíbula, arrancaron la carne del hueso y rompieron el cráneo de la forma adecuada para extraer el premio intacto que esperaba dentro. El cerebro se deshizo del resto de la cabeza, arrojando los restos a la cavidad torácica abierta de su víctima, que otro zángano levantó despreocupadamente en sus poderosos brazos y comenzó a transportar a lugares desconocidos. En ese momento, la oscuridad comenzó a regresar. A pesar de mi terror, luché contra ella, aferrándome a la conciencia de este mundo, desesperado y horrorizado por saber a dónde iba esta madriguera infernal. Creo que rompí algo esa vez. Algo en el sistema de la vida y la muerte tal y como ha sido para la humanidad durante, Dios, ni siquiera sé por cuánto tiempo. Me desperté en mi nueva vida, con un torrente de recuerdos que amenazaba con invadirme. Una mujer se sentó frente a mí en una mesa, y dos niños la miraban con aire ausente. Casi me atraganté con la pasta que tenía en la boca, y se me escaparon algunas palabras en señal de disculpa, creo que en sueco, pero no puedo asegurarlo. Nadie me miró. Me excusé apresuradamente y subí a trompicones hacia lo que reconocí vagamente como mi dormitorio. Los túneles, los bichos. Todavía podía recordarlos, incluso ahora. La muerte me devolvió allí, así que para averiguar lo que había pasado, tenía que morir. Y no podía ser de manera pacífica. Rebusqué en un cajón y encontré una gran navaja. Mi mente se aceleró, ¿qué demonios iba a hacer? Sí, tenía que saber la verdad, por horrible que fuera, pero ¿a qué precio? A través de la niebla de recuerdos rotos e inconexos que se introdujeron a medias en mi cerebro aturdido, me di cuenta de que la mujer de abajo debía de ser mi esposa, y esos niños. Dios, no podía ni pensar en ello. No sería solo mi vida la que estaba destruyendo. Sin embargo, mientras me esforzaba por tomar una decisión, me di cuenta de algo. No habían reaccionado en absoluto cuando me levanté furiosamente de la mesa. Ninguno de ellos me había mirado siquiera. Volví a bajar las escaleras y me asomé a la esquina. Seguían en la mesa, mi mujer y mis dos hijos, llevándose mecánicamente los fideos a la boca. Había algo terriblemente inhumano en su forma de comer. Llamé a mi mujer, pero no respondió. Esta vez le grité, pero seguía sin responder. ¿Qué demonios estaba pasando? Más fascinado que preocupado, me apresuré a entrar en la cocina y golpeé a uno de los niños en la nuca. Ni siquiera se inmutó. Siguió comiendo. Cuando le aparté el plato, se limitó a estirar el brazo para cogerlo. Ni uno solo pareció darse cuenta de que yo estaba allí. Ya había visto suficiente. Fuera lo que fuera, seguro que no eran las respuestas que buscaba. Llevé el cuchillo a mi garganta, contuve la respiración y lo hice. El dolor que me invadió cuando la hoja atravesó la carótida me llevó a la compulsión de querer quedarme en este lugar, de abrazar la mentira y olvidar los horrores que había visto. Pero no podía. Tenía que volver a la verdad, para ver dónde acababa todo. No tardé en desangrarme. En efecto, mi conciencia volvió al interior de los túneles. Había llegado a otra parte de la estructura, a lo que podría describir mejor como el final de una cadena de montaje. Estaban fabricando cientos de trabajadores nuevos y frescos, sin ninguna mancha ni herida, alineados en el suelo, con sus cuerpos subiendo y bajando a causa de sus respiraciones, pero por lo demás inertes. Digámosle avispa, con la que yo estaba fusionado, se acercó al zángano más cercano y, agarrando un cerebro humano con una mano, sujetó la cabeza del nuevo zángano y abrió la placa trasera de su exoesqueleto quitinoso. La maldita cosa tenía la cabeza hueca, salvo el extremo de la columna vertebral.
Mis manos introdujeron con cuidado el cerebro fresco en la cabeza del zángano, colocándolo encima de la columna vertebral. Otra mano se dirigió a mi boca, donde tosió un globo de mucosidad gris verdosa y enfermiza. El sabor provocó otro reflejo nauseabundo fantasma, y no podría ni siquiera empezar a describirlo. Esta asquerosa bola de mocos se untó alrededor de la base del cerebro y la columna vertebral, y la cabeza del nuevo zángano se cerró. Su cuerpo se movió un par de veces, y luego se puso en estado de malestar durante medio minuto. Todos los zánganos de la sala se detuvieron, pero yo apenas me di cuenta. El grito psíquico que resonó en mi cabeza fue suficiente para hacerme tambalear hasta el reino de los vivos, pero de alguna manera me las arreglé para aguantar lo suficiente. Dios, ojalá no lo hubiera hecho. Los recuerdos pasaron ante mis ojos. Niños de la escuela, los deberes, un primer beso, tal vez. El primer trabajo, un funeral, luego, un cielo negro, sirenas militares de ataque aéreo, seguidas por el ensordecedor estruendo y la luz cegadora de una Moab chocando con, eso, nuestro carcelero. Me desperté en un cuerpo humano una vez más. Al igual que la última vez, fui empujado a una nueva vida, ya en progreso. Ahora, sin embargo, no tuve que luchar contra los recuerdos del humano en el que estaba. Llegaron, y encontraron su lugar, pero eran ajenos e irrelevantes. La verdad se había grabado a fuego en mi verdadero cerebro. El que se hallaba depositado en el cráneo, una vez vacío, de uno de tantos zánganos que son fabricados en serie, bajo las órdenes de una entidad que la humanidad nunca tuvo la posibilidad de derrotar. La mujer que debía ser mi esposa, se movió y se volvió hacia mí en nuestra cama. Me preguntó qué me pasaba, y yo le respondí sin esfuerzo en francés, diciéndole que estaba bien. Habló con sueño y se dio la vuelta, aparentemente satisfecha. Se llamaba Amalie. Teníamos 2 hijos, Jean y Camille. Yo era un exitoso ingeniero de software y ella una maestra de escuela. Teniendo en cuenta todo esto, no sería una mala vida para vivir. Podría olvidar todo lo que había visto y seguir en la ignorancia. Diablos, al menos se daba cuenta de que yo existía, a diferencia de la sueca. Podría empezar de nuevo así. Solo que no podía. Esta vida no era real. Nada más allá del 4 de enero de 2011 era real. Lo recordaba todo, ahora. Mi última, o, más bien, mi única muerte verdadera. La NASA y la ESA habían co-descubierto la anomalía en el 2002. Una mancha absolutamente masiva de espacio oscuro, que lentamente se desplazaba por el cielo. Solo podía verse con los telescopios más potentes de la época, y no estaba cerca de nosotros, o eso creíamos. Esta curiosidad se convirtió en una pesadilla, ya que un día la mancha desapareció por completo, para ser descubierta a unos 3000 años luz de su ubicación original. No solo eso, sino que se había acercado. Esto continuó durante los 8 años siguientes. La mancha viajaba a un lugar aparentemente aleatorio del espacio, para desaparecer y reaparecer de nuevo. Cada vez se acercaba más. Cada vez que se descubría algo nuevo, aumentaba la alarma entre los científicos que estudiaban el fenómeno, y finalmente se corrió la voz de que algo grande se dirigía hacia nosotros. Por supuesto, todavía no podíamos ver lo que era. El espacio es oscuro, y todavía estaba fuera de nuestro sistema solar, no iluminado por ninguno de nuestros vecinos estelares. Incluso si la luz lo hubiera alcanzado, simplemente no teníamos la tecnología para obtener imágenes adecuadas. De todos modos, no habría importado. Todos los arsenales combinados del mundo, nucleares y de otro tipo, habrían abollado esta cosa en el mejor de los casos. También lo sabíamos cuando finalmente apareció en el borde del sistema solar, con su cuerpo vagamente circular rodeado de zarcillos pálidos y carnosos de aspecto rocoso. Si esta cosa quería matarnos, no tendría que esforzarse mucho. Las mejores estimaciones sitúan que la cosa tiene algo más de 50.000 kilómetros de diámetro. Unas 5 veces el diámetro del planeta Tierra, más o menos. Sin embargo, a pesar de su inmenso tamaño, no parecía tener ningún efecto gravitatorio sobre los cuerpos que lo rodeaban.
Pasó justo al lado de Plutón sin arrojar al diminuto no planeta a las profundidades del espacio, ni pareció perturbado en absoluto por la inmensa atracción de Júpiter. Este pseudoplaneta cubierto de zarcillos escupió en la cara de la gravedad, y flota con seguridad hacia su destino, la Tierra. Pronto se produjo un pánico como el de ninguna película de catástrofes. La entidad que se acercaba no había hecho nada para provocar ningún sentimiento de temor. No había disparado ningún arma, ni mostrado ninguna agresión, ni siquiera había dado un codazo a otro cuerpo planetario en su camino. Pero los humanos son criaturas huidizas en el mejor de los casos. La gente actuó como si el final estuviera ya encima, entrando en las iglesias, asesinando a los que les habían perjudicado en algún acto final de venganza, huyendo de la carnicería y el caos resultantes, o suicidándose en masa. Los que murieron antes de la llegada de nuestro carcelero fueron los afortunados, al menos si sus cerebros fueron destruidos en el proceso. No creo que le sirvan los rotos. Ahora recuerdo el día tan vívidamente. Es como si la convulsión del zángano recién activado lo hubiera reavivado en mi mente. Algún efecto secundario de la mente colectiva que los mantiene en funcionamiento, combinado con los últimos gritos desesperados del cerebro recién implantado antes de que su conciencia fuera suprimida, desviada hacia una nueva vida artificial. Pero lo recuerdo. La horrible cosa con tentáculos se alzó sobre el horizonte antes de acercarse. En los días anteriores a su llegada, la gente había formado cultos dedicados a sacrificar a sus semejantes en su nombre, para que se salvaran. Nunca me enteré de su destino, pero no creo que a esta cosa le importaran sus míseras ofrendas. La superficie rocosa de la cosa se iluminó con pequeños destellos de fuego nuclear lejano en el mes previo a su llegada. Una especie de acto final de rebelión ante la aniquilación total. Todos sabíamos que, aunque consiguiéramos matar a esta cosa, estaba en curso de choque con la Tierra. Seríamos aniquilados en el impacto. Pero los humanos somos belicosos en nuestro núcleo, aunque la gente se niegue a admitirlo. Hay algo profundamente primitivo en matar algo que está tratando de matarte, incluso si no significa necesariamente tu supervivencia. Finalmente, el bombardeo nuclear se detuvo. Los gobiernos del mundo, repentinamente liberados de sus viejos odios y conflictos, decidieron guardar el resto de su arsenal, ante la extraña posibilidad de que esa cosa pretendiera invadir la Tierra, en lugar de simplemente aplastarla en unas enormes e invisibles fauces. Bueno, tenían razón a medias. Una invasión ocurrió. Simplemente se equivocaron al suponer que sus armas harían alguna diferencia. El mundo se oscureció. Los zarcillos masivos se hundieron en la Tierra, causando terremotos como nunca habíamos registrado. Las defensas terrestres de todo el mundo quedaron prácticamente inutilizadas y millones de personas murieron en la agitación resultante. Yo fui uno de los afortunados, si es que se nos puede llamar así. Países enteros fueron remodelados de la noche a la mañana debido a las inundaciones masivas y a los cambios tectónicos, pero a los que sobrevivieron les esperaba un horror aún mayor. Los bichos descendieron a través de los zarcillos, como si se tratara de colosales ascensores carnosos, saliendo de aberturas huecas y cargando sin miramientos contra las filas humanas que se resistían. A diferencia de su maestro flotante, los bichos podían ser asesinados. Cientos de miles fueron destrozados por los disparos, los morteros y los ataques aéreos. Durante meses, los supervivientes lucharon contra los invasores, y muchos optaron por el suicidio para evitar ser capturados, para no ser objeto de las horribles cosas que acechaban en los zarcillos carnosos y en el interior de la colosal monstruosidad. A medida que nuestros números disminuían y el incesante flujo de enemigos pisoteaba a sus propios muertos, los pocos transportes aéreos que quedaban optaron por entregar dispositivos nucleares a las líneas del frente. Una vez superada una posición, se detonaba una bomba, devastando absolutamente las filas enemigas. Pero por cada bicho muerto, dos más parecían arrastrarse desde los zarcillos. Recogían los restos carbonizados e irradiados de amigos y enemigos por igual, y se arrastraban por los túneles de tentáculos de los que procedían. Mi final fue el mismo que el de los humanos que gritaban a mi alrededor. Me capturaron, me dosificaron con algún tipo de sedante en aerosol y me metieron en una de esas botellas de resina.
Fui colocado en una de las paredes de los túneles, y me arrastraron lentamente hacia los niveles superiores de la cosa que vino del espacio. En mi aturdimiento, me sentí esperanzado. Tal vez si podíamos matar a suficientes de estas cosas, podríamos entrar y contraatacar. Podríamos matar al maestro. Tal vez incluso sobrevivir al infierno apocalíptico que había traído sobre nosotros. Me aferré a esa esperanza incluso cuando uno de esos malditos bichos me destrozó el cuerpo y me sumergí en la oscuridad total que es la verdadera muerte. Luego me desperté, un hombre nuevo, y ya sabes el resto. No puedo decirte si el cielo o el infierno son reales. No creo que ningún humano vivo ese día lo sepa nunca, a menos que hagamos algo para liberarnos de esta locura. He muerto, vivido y vuelto a morir muchas veces desde que supe la verdad, y tengo algunas teorías sobre qué es exactamente esta cosa. Esto es más que las cavilaciones de un loco. Creo que las cosas que he aprendido pueden salvarnos de este destino. Por un lado, nuestro hogar ha desaparecido. Olvida todas las ilusiones de volver a la Tierra, porque simplemente no hay una Tierra a la que volver. Con el tiempo, me he sumergido en la mente de la colmena, escuchando los ecos del pensamiento que cabalgan en las ondas psíquicas que controlan los drones, y he visto cómo destroza nuestro querido planeta más veces de las que probablemente debería. He visto los pensamientos de esta cosa, sus ideas, sus sueños. No puedo decirte por qué está haciendo esto. No piensa como nosotros. No se comunica con palabras o sílabas. Habla en un lenguaje de ideas, de impulsos, de intenciones. Impulsa a sus máquinas a hacer cosas, y ellos las hacen. Para ser honesto, ni siquiera creo que sea consciente del estado de la humanidad. En mi empeño por entender la mente de esta cosa y comprender sus pensamientos, no he tenido la impresión de que haga otra cosa que mantener la ilusión en la que todos vivimos. Pero ahí está el pequeño resquicio de esperanza que he conseguido desenterrar de las profundidades de mi mente rota. Algo tan grande y poderoso gasta mucha energía. Ni siquiera sus medios de teletransporte a través del espacio, un mecanismo que aún no comprendo, pueden llevarlo a su destino de forma instantánea. Se desplaza por el espacio en un estado onírico para conservar la energía que tiene, utilizando sus avispas para procesar la materia orgánica de los seres vivos que captura. Sí, dije seres vivos. No estamos solos aquí arriba. Esta cosa no solo se llevó a todos los humanos vivos del planeta Tierra, sino que también consumió toda la materia vegetal y animal que pudo encontrar, y hasta el último trozo de tierra rica en minerales en el que puso sus zarcillos. Pero más que eso, hay otras mentes aquí arriba. Mentes que estaban aquí antes de que se llevaran a los humanos. Mentes de otros mundos, atrapadas en ilusiones similares a las nuestras. Por ahora, parecen inalcanzables, pero creo que si concienciamos a suficientes humanos, podremos salvarlos también. Eso me lleva a mi plan, y quédate conmigo en esto. Estoy vivo ahora mismo. He escrito estas notas en casi todos los idiomas conocidos por el hombre, habiendo vivido ya tantas vidas y conservando tantos recuerdos. Por ahora, este plan está a salvo de las miradas indiscretas de nuestro carcelero, ya que sigue dormido, escaneando el cosmos con sentidos indescriptibles para las mentes humanas, en busca de nueva vida que absorber. El motivo por el que lo hace está aún más allá de mi comprensión. Tal vez sea una aspiradora viviente, que succiona la vida basura del universo. Tal vez sea una forma enfermiza y retorcida de clasificar las diferentes formas de vida y preservarlas antes de que sean eliminadas por algún cataclismo. O tal vez no tenga ningún sentido, como toda la vida, y el universo sea simplemente cruel, implacable y horripilante en formas que nunca podríamos comprender. Supongo que nunca lo sabremos, pero hay una salida. Tienes que morir. No solo tienes que morir, y de forma espantosa, sino que tienes que matar a tanta gente como sea posible. Brutalmente. Violentamente. Quita tantas vidas como puedas, tan a menudo como puedas, y difunde el infierno de este mensaje. Sé que parece una locura, y espero que lo sea. Dios, espero haber tomado 1 tonelada de drogas y haber estado delirando durante la última década. Cualquier cosa sería preferible a este infierno. Pero tienes que creerlo. Seguramente ya has visto las señales.
Parpadeos de recuerdos de vidas pasadas, sensaciones de déjà vu, y la sensación de que la mitad de la gente que te rodea no son más que cáscaras a la espera de que se les implante un alma, una mente. Por eso estamos atrapados en vidas ya establecidas después de morir, porque esta cosa ya las ha inventado para nosotros. Hay cáscaras vacías de seres humanos, como mi familia sueca hace incontables vidas, vagando por esta pseudo tierra diariamente, solo esperando que algún tonto estire la pata y ocupe un nuevo papel. Y es tan perfecto, que es casi perfecto. Casi. Os dejo con este ruego. Haz tu parte para salvar a la humanidad. Es nuestra única esperanza, no para sobrevivir, sino para poner fin a nuestro encarcelamiento. Una matanza piadosa de toda la especie para liberarnos de la falsa realidad en la que nuestras mentes están cautivas. Y sé que te estás preguntando, ¿por qué querrías saber todo esto? ¿No es la ignorancia una bendición, si la alternativa es verme a mí mismo descuartizar a la gente y alimentar a un monstruo espacial gigante todo el día? Bueno, tal vez. Pero aquí está la parte jugosa. Recientemente, he hecho un nuevo y sorprendente descubrimiento. Estaba probando el alcance de mi control en mi cuerpo avisposo, y descubrí que era capaz de mover el extremo de mis antenas. Solo el extremo. Solo un poco. Pero como un brazo en el que has dormido de forma extraña y que se ha entumecido de la noche a la mañana, ese pequeño meneo allana el camino para un mayor movimiento. Y si esta cosa permanece dormida el tiempo suficiente para que más de nosotros seamos conscientes, bueno, podríamos hacer mucho daño, con las circunstancias adecuadas. Vivir como un esclavo, o morir libre. Hemos hecho esa elección como especie una y otra vez. ¿Por qué no participar en una última rebelión? Un último dedo medio colectivo hacia el universo que decidió que no éramos lo suficientemente buenos. Nos vemos ahí fuera, amigos. Feliz caza.